Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Bueno, pues resaca electoral, pero tenemos mucho más, ¿verdad? Sí. Ha habido una historia de fondo un tanto extraña en las negociaciones de Óscar Puente para desconvocar la huelga, pero no invito al que sé que me va a pedir una agenda real de inversión en infraestructuras. Entonces meto de rondón a comisiones y UGT que ni estaban ni se les esperaba, salvo para lo que acabamos de ver, ¿no? Claro. Para reventar la huelga y que Óscar Puente pueda respirar. Sí, no porque hace que respiren los usuarios de tren. La noticia hoy es que, bueno, pues que los sindicatos mayoritarios han desconvocado la huelga, que estaba convocada pues desde hoy hasta el próximo miércoles, pero los sindicatos minoritarios la mantienen. Claro, por poner a toda la gente en contexto. Recordarán nuestros oyentes que la semana pasada les contamos que el Ministerio de Transportes había convocado a una reunión para tratar de desconvocar esta huelga a SEMAF, que es el sindicato de maquinistas, y a Comisiones Obreras y UGT. Pero ¿a quién había dejado fuera? Pues al sindicato ferroviario, qué casualidad, que eran los más críticos, por lo menos lo que vimos tras el accidente de Adamuz, y también a otros como CESIF o CGT. Bueno, pues poco antes de las 4 de la tarde, Carlos, conocíamos ese principio de acuerdo para desconvocar una huelga que entre hoy y el miércoles suponía la cancelación de más de 1.000 trenes de media y alta velocidad, pero efectivamente estos otros sindicatos insisten. Nadie nos ha comunicado nada. No conocemos la letra pequeña del acuerdo, ni siquiera se han dignado en todos estos días a incluirnos en alguna de las reuniones y, por tanto, nosotros mantenemos esta huelga. De hecho, ahora mismo, nada, hace 3 minutos, me acaban de mandar del sindicato ferroviario precisamente la resolución de la reunión que han mantenido esta tarde para ver qué hacían y, efectivamente, el secretariado del sindicato ferroviario decide por unanimidad mantener las huelgas del 10 y el 11 de febrero. Pues mira, los trabajadores del sector del tren, los trabajadores ferroviarios que vayan tomando nota. O sea, no creo que pase yo por ser un sospechoso huelguista generalizado, ¿verdad? O sea, para que yo pida una huelga o para que yo decida que incluso sintiéndome de pena decida no ir a trabajar, no se pueden imaginar ustedes lo que tiene que ocurrir. Bien, en esta ocasión no estamos hablando de una huelga por una reivindicación de un 1%, de un 2% de subida salarial, no. Estamos hablando de una huelga por seguridad, para que la gente, las tripulaciones ferroviarias, por supuestísimo también, los maquinistas, por supuestísimo también, pero los mismos usuarios, nos podamos montar en un tren que hemos pagado entre todos, que tenemos derecho, porque nos están robando fiscalmente más que nunca, y tenemos derecho a contar con un tren seguro, y nos podamos subir al tren sabiendo que va a llegar a la hora que nos han dicho, que no nos va a cobrar o que no nos va a costar una auténtica barbaridad, porque resulta que el dinero que ya estaba presupuestado para inversiones se lo han gastado en otra cosa y ahora nos van a cobrar en el ticket un precio nuevo porque es que ahora hay que pagar aquello que se ha robado y que ya habíamos recaudado, y sobre todo que sepamos que llegamos vivos. Para eso es esta huelga. Para eso es esta huelga. Entonces yo repito, o sea, me parece de maravilla que la mantengan, pero sobre todo a los trabajadores ferroviarios, si sirven para algo estos micrófonos, que tomen nota. Porque en otras instancias, en la policía, en la Guardia Civil, en otros sitios, ha habido sindicatos que han adelantado a sindicatos clásicos. ¿Y por qué lo han hecho? Porque han dejado de defender realmente a los trabajadores. Pues señores míos, a tomar nota. O sea, ¿alguien está seguro en estos momentos, tripulación o maquinistas, montándose en un tren? ¿Alguien lo está? Porque Comisiones y UGT aseguran que sí, y a mí me da que no. Bueno, aquí hay una cosa muy interesante al hilo de lo que decías, y es que, bueno, pues hoy todos los medios de comunicación hemos ido pues a hablar con usuarios, ¿no?, de Renfe y demás para saber qué pensaban de esta huelga. Y en otras ocasiones los usuarios han sido muy críticos porque lógicamente les trastorna su día a día. Sin embargo, esta vez yo creo que todo el mundo habíamos entendido los motivos de una huelga que, como tú decías, no es para que me suban el sueldo o para yo estar mejor. Los primeros perjudicados somos nosotros. Claro, la gente que nos no quedamos entendía todavía con menos tren, pero lo entendemos. Pues hoy escuchabas a todo el mundo y todo el mundo estaba de acuerdo porque decían, bueno, es que también están luchando por nuestros derechos y para que podamos viajar seguros. Y claro, precisamente por eso es interesante saber qué es lo que han acordado entre el Gobierno y los sindicatos mayoritarios. ¿Qué compromisos han arrancado a Óscar Puente? Bueno, pues esto era lo que nos contaba Pepa Páez, que es la secretaria general del sector ferroviario de Comisiones Obreras. Temas de seguridad, se crean grupos de trabajo con la agencia, se van a actualizar normativas y, bueno, un poco actualizar todo lo que tiene que ver con seguridad operacional. En cuanto a mantenimiento, se va a aprobar un incremento del gasto en el mantenimiento para los próximos 5 años. Y en tema de personal, pues igualmente. Datos concretos que conocemos hasta ahora, Carlos. Bueno, 3.600 trabajadores más. ¿Eso no es seguridad en las vías?
y una inversión adicional a la ya pactada para los próximos 5 años de 1.000 millones de euros para mantenimiento. Ahora bien, en el caso de la alta velocidad, el incremento no llega a los 240 millones de euros, es decir, solo un 9% más de lo que ya estaba previsto. No, pero es que además, de verdad, vamos a ver, que el timo lo hueles. O sea, es que ya a estas alturas haces así y olfateas las estafas socialistas. Vamos a ver, un incremento de 1.000 millones que por la parte de AVE serían 240 en 5 años. En 5 años. Vale, acabamos de pasar unas elecciones, ¿verdad? Que han dado para el Partido Socialista un tortazo de ida y vuelta, ¿verdad? Como un boomerang. O sea, vuelve la torta y vuelve la torta y vuelve a pasar la torta. Vale, según esto, ¿cuánto le puede quedar a Pedro Sánchez? Un año o 2 máximos. ¿Vale? Pongámonos incluso en el máximo. En 2 2027, años. Teóricamente, debería haber elecciones. Claro, ¿qué es lo que van a hacer? Atrasar por completo la ejecución de estos 1.000 millones. Para dejarlo al siguiente que venga. Para dejarlo al siguiente que venga, si es que lo quiere hacer. Sí, efectivamente. Vamos, en resumidas cuentas, tomadura de pelo. Pues precisamente por eso, lo que dice el sindicato ferroviario en esa nota de prensa, que como digo nos han enviado unos minutos antes de que empezáramos a hablar tú y yo, Carlos, dice: una vez analizado el documento suscrito por los mayoritarios, consideramos que no se solucionan los graves problemas que padece el ferrocarril y sus plantillas. Mañana explicaremos con más detalle nuestra posición. Mi pregunta para comisiones y UGT, ¿van a darnos una explicación de por qué han firmado esto? Para esto están, para esto existen, para esto cobran sus subvenciones, ¿no? Esto como le llaman paz social. Para paz, la que tienen las familias y la que tienen las personas, bueno, las familias por desgracia no, las personas que han fallecido, eso sí que tienen paz, paz eterna. Y a todo esto, Carlos, veremos a ver, porque hoy hemos descubierto que se ha producido en las últimas horas un nuevo descarrilamiento que además el Ministerio de Transportes ha ocultado. Lo pueden leer en Libertad Digital, es un descarrilamiento de un tren de mercancías en una vía en el País Vasco, en un barrio de Irún concretamente. ¿Y dónde está la gravedad del asunto? Pues en que, aunque afortunadamente no hay víctimas, ni tampoco, según nos dicen, demasiados daños en las vías, es que ese tren transportaba mercancías peligrosas que serían inflamables. Es decir, que podría haber pasado cualquier cosa. Y sin embargo, como decimos, el Ministerio de Transportes está ocultando este suceso. Léanse esa información, que es de Miguel Ángel Pérez, porque es brutal lo que ha ocurrido. Se enteran, el descarrilamiento es del viernes. Se enteran el lunes porque les envían al equipo de investigación de Libertad Digital, les envían las fotografías, les envían todas las pruebas y lo certifican. Llaman a Adif. Dicen: oiga, ha habido un descarrilamiento en Irún de un tren de mercancías peligrosas. Bueno, pero ¿qué os importa? ¿Qué os importa? Bueno, pero... No, que nos lo confirmes. Bueno, es que... Pero no ha volcado. Ah, vale, o sea que sí. Ya, pero no ha volcado. ¿Pero por qué tenéis que estar informando de esto? Si es que vais a generar un estado de alarma. Esas han sido las explicaciones de Adif. Surrealista. Este es el gobierno de la transparencia, como decía Óscar Puente, sí, que iba de sitio en sitio dando la cara. Sí, sí. O demostrando que era un cara. ¿Qué dijo? Que ya tengo dudas. Pues lo que dijo no lo sé, lo que todos entendemos me parece que a estas alturas está más que claro. Pero bueno, de todas formas luego hablaremos también de esto en nuestra tertulia. Volviendo al tema electoral, Carlos, escuchábamos en tu entrada a Santiago Abascal, a Alberto Núñez Feijóo y a Pilar Alegría, que ha dado esta tarde una rueda de prensa en la que, por cierto, ha reiterado su compromiso con Aragón. Dice que, por supuesto, que se va a quedar allí liderando la oposición. Pues espérate que pongo el cronómetro en marcha. Ponlo. O sea, ¿qué le quedan? 15 minutos. O sea, es decir esa frase y las maletas, las Samsonites, se empiezan a llenar solas. Parece lo de Mary Poppins. Se va metiendo la ropa sola y van saliendo corriendo. Dale una oportunidad. Vamos a ver cuánto aguanta. Pero además, hoy ha habido muchas reacciones interesantes, sobre todo en la izquierda, donde se han tenido que esforzar, lógicamente, para justificar y buscar culpables de su descalabro. Un descalabro monumental. Y lo decías tú antes. Pilar Alegría ha dejado al Partido Socialista en su mínimo histórico, 18 escaños. Sumar logra sobrevivir, pero con un único representante, y Podemos directamente desaparece. Bueno, pues vamos a escuchar a Monse Mínguez, portavoz del Partido Socialista. El señor Feijóo se ha convertido en el mejor jefe de campaña del señor Abascal. Vox nace del Partido Popular, Vox crece con el Partido Popular y Vox se multiplica con el señor Feijóo. Se multiplica como los gremlins. ¿Qué ha dicho? ¿Gremlins? Sí, ha tenido que buscar la gracia. Ha hecho la comparación con los Gremlins. La película, los Gremlins. Sí, Gremlins. Sí. Dios bendito. Vamos a ver, ¿quiere que hablemos de lo que crean ustedes? Ustedes crean etarras paseándose por las calles. Ustedes crean golpistas que reciben dinero de todos los españoles para poder practicar nuevos golpes. Ustedes generan amnistías, indultos, para gente que utiliza nuestro dinero, nuestro país y nuestra Constitución para pisotearla y para escupir en ella.
sea, si quieren hablamos de lo que crean. Y Dios bendito, vamos a dejarnos ya de tanta historia. Claro que Vox salió del Partido Popular, claro, en un momento en el que el Partido Popular no defendía lo que tenía que defender, momento en el que nació Vox. Luego Vox ha tenido un rumbo, que si para aquí, que si para allá, ha acabado echando a la familia liberal, un error colosal, que lo único que demuestra son las ansias de poder que surgen por parte de cualquier político en cuanto se adueña y se pone la coronita de Burger King de un partido. ¿Bien? De todas Eso formas... es Vox. Pero vamos a dejarnos de tanta historia ya con esto. Si alguien está alimentando en estos momentos, ¿por qué se hizo la regularización de la inmigración en plena fase electoral de las elecciones de Aragón? ¿Por qué se hizo ahí, señores del Partido Socialista? O sea, ¿que querían ustedes alimentar a Podemos? ¿Que querían estar a buenas con Podemos? Sí, sí, lo sabemos, pero eso es ahora, hace una semana, 2 semanas, 2 meses, 2 años. Sí, sí, si ustedes eran los del insomnio. ¿Se acuerdan, Pedro Sánchez? Insomnio, no puedo dormir. Se me acerca Pablo Iglesias y pierdo el sueño. Y acabó durmiendo a pierna suelta mientras nos colaba todo tipo de ataques a la propiedad privada, ocupas, pactos con etarras, etc., etc. Ustedes han hecho esa regularización del decretazo de inmigrantes ilegales, lo han hecho en fase electoral para ver si le quitaban voto al Partido Popular dándoselo a Vox. O sea, que váyanse a dar lecciones de cómo sube Vox a su casa. Y luego también hay otra cosa que hay que tener en cuenta, y lo comentábamos el otro día, la encuesta de 40DB para El País el otro día apuntaba que el Partido Socialista le daba a Vox un 7,9% de los votos, 7,9% de los votos. Los primeros análisis de las elecciones de este domingo en Aragón hablan de al menos un 4%, es decir, que también hay gente que se va del Partido Socialista hacia Vox. Ellos sabrán por qué. Bueno, en todo caso, esta teoría... Lo que no sé es por qué se queda uno. Sí, bueno. Es lo que no entiendo. A esta teoría también se apuntaba Yolanda Díaz, que luego, si queréis, la escuchamos. En todo caso, la peor parte se la lleva Podemos, que, como decíamos antes, ha desaparecido directamente del Parlamento aragonés. Y ojo, porque lo de Podemos, y luego hablaremos de ello, es terrorífico, porque hay que recordar que en 2015 llegó a lograr 14 escaños en Aragón. Pero es que además ha desaparecido en total ya de 9 parlamentos autonómicos. Ahí es nada. 9 parlamentos autonómicos en los que a día de hoy tiene 0 representantes. ¿Te acuerdas cuando se inventó Pablo Iglesias? Que también, señores del PP, copien otras cosas, por favor. Es bueno mirar la hemeroteca, es bueno mirar YouTube, es bueno acordarse de quién saca cada cosa. ¿Te acuerdas del tic-tac? Tic-tac de Pablo Iglesias. Bueno, pues ahora debe ser porrón pom pom, porrón pompero. O sea, porque va rodando ladera abajo. Dios bendito la pena que me da con toda la ironía. Bueno, ahora tienen la vista puesta en Castilla y León, y atención, porque aquí las cosas tampoco pintan precisamente bien. Y el primero que lo sabe es el portavoz de Podemos a nivel nacional, Pablo Fernández, que es también cabeza de cartel en esta comunidad. Es evidente que es un muy mal resultado. Cuando uno se cae tiene que levantar y continuar trabajando y continuar luchando. Ahora toca la cita electoral de Castilla y León. En Castilla y León también nos vamos a dejar la piel por hacer la mejor campaña posible y porque la voz de Podemos siga escuchándose con fuerza en las Cortes de Castilla y León, y que desde luego pues desde la dirección estatal daremos todo el apoyo y haremos toda la campaña para que, como digo, en Castilla y León la voz de Podemos siga estando presente en las Cortes de Castilla y León. Claro, ya dicen la voz, antes eran de la hoz, sí. De la hoz y el martillo, pero claro, como no pegan un palo al agua, como para coger una hoz que le salen callitos en las manos, y eso no mola. Se van a tener que esforzar mucho. Ahora bien, somos comunistas de salón. Hombre, claro. Ahora me hace gracia. Pasar de un lado a otro es muy fácil. Dice, cuando uno cae, se levanta, o no. ¿Vale? Cuando te caes y haces un cero, como una rueda, es muy difícil resurgir. Puedes rodar. Bueno, hasta reptar. La de Televisión Española te diría que las ruedas son cuadradas, y entonces sí, esas igual no ruedan. Esas no ruedan, no. Bueno, ahora bien, no solo Podemos toma nota de cara a las elecciones de Castilla y León, también lo hace el candidato del Partido Popular, Mañueco, que tiene claro que articular una campaña en clave nacional, como ha sucedido en Aragón, solo beneficia a Vox. Yo creo que cada comunidad autónoma es distinta, y en estos momentos lo que empieza es la precampaña y la campaña de las elecciones de Castilla y León, que van a ir de eso, de Castilla y León, de las personas de Castilla y León, de sus problemas y de las soluciones que ofrecemos. 15 de marzo tenemos elecciones en Castilla y León. Veremos a ver qué es lo que sucede. Yo espero que lo que hemos escuchado de Alberto Núñez Feijóo sea lo que mande. O sea, el Partido Popular, oye, pues mira, si ha tenido que llegar tarde a entenderlo, pues chico, venga, pelillos a la mar y ya está. Pero si has llegado tarde, por lo menos que llegues. Vamos a ver, se tiene que acostumbrar el Partido Popular a que hay una nueva realidad en España. Y esta historia de cerrar los ojos y mirar hacia arriba y decir, no, no veo nada, no veo nada, no veo nada. No, no. O sea, Vox existe. Vox está ahí. Y Vox ha captado a un montón de gente, pero yo no sé en cuántos estarán posteriormente en unas elecciones generales, pues yo qué sé, 3 millones, 4 millones, 5 millones, no lo sé. No sé qué es lo que tendrán. Lo que sé es que es un grupo que antes votaba al Partido Popular.
Y esto, evidentemente, el Partido Popular tiene que hacer un análisis y una reflexión muy de fondo. ¿Por qué esa gente se fue del Partido Popular? ¿Por qué esa gente que no están locos, que no son fascistas, que la inmensa mayoría no tienen nada de radicales, por qué decidieron irse a otro partido? Quizás porque el Partido Popular empezó a compadrear con una izquierda, porque decía que tenía que mirar sistemáticamente a la izquierda para cogerles votos, porque se metió en toda la teoría woke, en toda la teoría medioambientalista esta de no, la hermana rosa, la hermana piedra y el hermano hasta el moño estamos ya de tanto hermano. O sea, lo que queremos es que nuestros impuestos sirvan para vivir mejor nosotros, no las piedras. Sino que paguen impuestos las piedras, es muy sencillo. No tengo toda la simpatía por los linces, pero si aparece una cagarruta de lince, pues lo siento muchísimo, no se cambia una carretera. Es muy básico. ¿La carretera quién la necesita? ¿Una población de 100.000, de 200.000 habitantes para llegar a trabajar? Pues mira, se cambia el lince. Es muy básico, de verdad. Yo creo que las cosas se entienden perfectamente. Y el tema de inmigración y el tema de fiscalidad, ¿qué hizo el Partido Popular con Mariano Rajoy con los impuestos? ¿Qué hizo? Y ahora va a resultar que la culpa es de los votantes. No, la culpa no es de los votantes que se han ido a Vox. La culpa fue del Partido Popular. ¿Y el Partido Popular tiene que recuperarlos? Sí. ¿Cómo tiene que recuperarlos? Que miren el ejemplo de Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué ha hecho Isabel Díaz Ayuso? En el momento de máximo ataque, de máxima amenaza por parte del independentismo contra Madrid, porque quieren convertir a Madrid en la recaudadora / saqueadora para todos los golpistas. ¿Qué ha hecho Isabel Díaz Ayuso? No iba a hacer una metáfora, pero claro, la omito, sobre determinada parte del cuerpo. Pues lo que ha hecho es muy sencillo, decir que sigue bajando los impuestos. Y se acabó, y se aprietan los machos y se acabó la historia. Eso es lo que tiene que hacer el Partido Popular. Y si hace eso, podrá dejar de preocuparse por Vox. Y si no, significará que Vox, o mejor dicho, los votantes de Vox, siguen teniendo razón en buscar otra opción. A todo esto, luego le preguntaremos a nuestra compañera Maite Loureiro cómo van las negociaciones en Extremadura, porque mañana se acaba el plazo para presentar candidaturas y antes del próximo 3 de marzo, creo que es, tiene que estar ya conformado la nueva Asamblea de Extremadura. Veremos a ver qué es lo que sucede allí. Hoy decía María Guardiola, luego la escucharemos también, que el 90% de los temas que son de políticas puras y duras, que están de acuerdo, Vox y Partido Popular, y que ahora queda ver el tema de los sillones. Ya sabéis que Vox pedía la semana pasada agricultura, industria y también entrar en algunos organismos públicos. Bueno, cuidado con esta historia, digo, porque estoy repasando los puntos de Santiago Abascal y uno de ellos es reducir el gasto público absolutamente estúpido. Entonces, los organismos públicos, ¿cómo van? A ver si no pedimos entrar en cargos públicos, ¿vale? Primero, pidamos depurar los organismos públicos que no sirven para nada, que deben ser aproximadamente, no sé, 7 de cada 10. ¿Vale? Hombre, entonces, lo que ellos mismos llamaban chiringuitos hasta hace no muy poco. Lo digo, no vaya a ser que una vez que aposenta sus posaderas determinada persona encuentren que son maravillosamente útiles. No, si son inútiles, son inútiles. Entonces yo, el resto de puntos, o mejor dicho, tal y como lo ha enumerado Santiago Abascal, lo firmo ya. Control de la inmigración, rebaja fiscal a lo bestia, reducción del gasto público a lo bestia, reducción del número de cargos, diputados y demás a lo bestia, cargos también, ¿vale? Lo digo por si alguien se ha perdido en Vox, ¿vale? Y acabar con el fanatismo climático. Lo firmo todo. Y yo no estoy en Vox, tampoco estoy en el PP. Pero bueno, desde luego, en un Vox que va encontrando problemas para pactar y que para que la derecha mande, desde luego ahí no voy a estar. ¿Bien? Es muy básico y muy fácil de entender. Pero en esos 5 puntos se firman inmediatamente. A ver si no interponemos primero que ha llegado mi primo, el sobrino, a encontrar un sillón, ¿vale? Y que ya empieza a pensar que es más útil el ejemplo de David Sánchez. Bueno, y como nos vamos a ir a publicidad ya, simplemente decirles a nuestros oyentes que luego también habrá tiempo para hablar de corrupción y hoy tenemos muchas noticias, solamente les doy algunas pinceladas. Esta mañana ha declarado en el marco del caso Leire el expresidente de SACIR, Luis del Rivero, que recordarán que participó en una reunión con el fiscal Estampa, que tenían allí conversaciones en las que hablaba del uno. Y ha dado a entender que ese uno pues era quien todos pensábamos, Pedro Sánchez, pero luego lo aclararemos. Santos Cerdán, que era en el partido. La mano derecha el 2, ¿no? Pero era el 2, ¿no? ¿Tú llamarías 1 al 2? No. No, vale. ¿Y en el gobierno qué era José Luis Ábalos? No llegaba ni a 2, ¿no? Porque había vicepresidentes. Y en la trama hablaban del 1, ¿verdad? Era evidente que el 1 apuntaba a Pedro Sánchez, por eso precisamente tiene más valor que lo diga Luis del Rivero. Luego hemos tenido esta tarde comparecencia de Susana Sumelzo, la actual secretaria de Estado para Iberoamérica en el Senado, en la Comisión de Investigación, que bueno, que ha dicho que sí, que a lo mejor esa empresa de su familia, Sumelzo S.A., había multiplicado un 150% su facturación tras la llegada de Sánchez a Moncloa. Si tenemos los contratos. No, pero dice, pero bueno, es que es una empresa de mi familia, yo no tengo nada que ver, yo solamente fui apoderada y durante un tiempo, pero no tengo nada que ver con ella y ¿están dudando ustedes de mí? Básicamente si eres apoderado no tienes nada que ver.
Pero eso solamente fue unos meses, Apoderados, Carlos. que tienes poder. Sí, sí, no seas mal pensado. ¿Y si mandas, no es tu empresa? ¿No? Pues para ella no. Y luego, bueno, tenemos esa noticia que hoy publicas hoy en Libertad Digital de Begoña Gómez, que sigue negándose a entregar el pasaporte al juez Peinado. Esto es la transparencia y la colaboración del Gobierno. Y luego al pobre José Luis Ábalos, que el Congreso le ha denegado la indemnización. Porque no tenemos aquí Colacel, que si no iba para Peinado, pero vamos, pobrecillo la persecución que está teniendo que hacer a Begoña Gómez, Dios bendito. Y encima lo critican de arriba abajo. A la tertulia.